Vamos a dar paso a la conferencia de cierre de la jornada. Así es que esperar que un viernes esta tarde estén súper cómodos en sus casitas, esperando una muy buena conferencia de cierre que estamos seguros así lo va a hacer. Esta conferencia va a estar dada, iba a decir dictada, pero sonaba como dictador, por la profesora Camila Pérez Navarro, quien es doctora y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Chile y licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como profesora asistente en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de O'Higgins. Es investigadora responsable del proyecto Fondesit de Iniciación en Investigación titulado Discursos, Prácticas y Transferencias Educacionales en la Configuración 1928-1986. Ha investigado, entre otras temáticas, la historia de la educación primaria rural durante el siglo XX, las campañas de alfabetización y la educación escolar durante la dictadura civil-militar en Chile, donde tiene algunos muy buenos artículos. Junto a ella va a exponer Nidia Paredes Valdivia, quien tiene un magíster en investigación en educación de la Universitat Autónoma de Barcelona, el catalán no se entiende nunca, y es profesora de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Actualmente se desempeña como docente externa en asignaturas transversales en la Escuela de Educación de la Universidad de O'Higgins y es parte del equipo de investigación del proyecto Fondesit de Iniciación de Cursos, Prácticas y Transferencias Educacionales en la Configuración y Ocaso de la Pedagogía Ruralista Chilena, mencionamos 1928-1986. Espero haber hecho una correcta presentación, y sin más, entonces dejamos a Camila y a Nidia con su conferencia de cierre, la escuela abierta, plenamente integrada a los procesos que inquietan, preocupan e interesan a la comunidad. Una aproximación a la experiencia escolar y comunitaria en escuelas rurales de las provincias de Colchagua y Cachapoal, 1970-1973. Adelante, entonces. Hola, buenas noches a todas, a todos. En primer lugar, junto con Nidia, queremos agradecer a Sebastián, a Cristian, al Departamento de Historia de la Universidad de Santiago, a Carito, que ahí está representando al departamento, por la invitación a exponer nuestro trabajo en estas, que creamos unas muy importantes y necesarias jornadas. Asimismo, aprovechamos la oportunidad de agradecer a cada persona que nos ha entregado su testimonio y ha compartido sus experiencias con nosotras. Esta investigación que vamos a presentar recupera hartas historias de vida de ex profesores y ex estudiantes de las provincias de Cachapoal y Colchagua, así que les agradecemos y reconocemos su aporte. Y contarles que estamos muy contentos de estar acá, compartir con ustedes algunos de los avances de la investigación que estamos desarrollando en la actual región de O'Higgins. Para comenzar, voy a compartir pantalla. No sé si... Ahí se ve, ¿cierto? Ya, buenísimo. Porque hay fotos bonitas que les queremos compartir. Señalar primero que nuestra charla se titula, y esta es una cita, La escuela abierta, plenamente integrada a los procesos que inquietan, preocupan e interesan a la comunidad, una aproximación a la experiencia escolar y comunitaria en escuelas rurales de las provincias de Colchagua y Cachapoal durante la Unidad Popular. La primera parte del título es necesario decir que corresponde a un extracto del discurso pronunciado por el presidente Salvador Allende en marzo de 1971 en el Estadio Chile, en el acto de inauguración del año escolar. En aquella oportunidad, educativa de la Unidad Popular era, y acá citamos, proyectar escuelas en la comunidad
promoviendo que, ahora cito de nuevo, que los establecimientos escolares se abrieran a la comunidad y de su desarrollo, organización y concientización. Entonces, a partir de estas orientaciones políticas, nosotras vamos a exponer algunos cambios y continuidades en la experiencia educativa de las escuelas rurales de 2 provincias, de Colchagua y de Cabo Chapoal, durante este periodo. Y a modo de introducción, es necesario señalar que las palabras dichas por el presidente Allende en el Estadio de Chile dan cuenta de la política educativa de la época, que era la democratización de las escuelas como un medio para democratizar la sociedad. La urgió en un diagnóstico muy complejo de una crisis educativa que fue diagnosticada, bueno, como durante todo el siglo XX hay una crisis educativa súper endémica y el discurso se repite, ¿no? Pero nuevamente se vuelve a plantear esta idea de crisis total. Y si bien para el gobierno de la Unidad Popular la reforma implementada durante el gobierno de Frei Montalva había realizado esfuerzos por solucionar, evidenciaron los historiadores Luis Osandón y Fabián González, permanecía el diagnóstico de crisis, la imposibilidad de democratizar el acceso a la educación, como también la persistencia en el sistema educacional de ciertas prácticas conservadoras, autoritarias y clasistas, en el cual se seguía impartiendo, y esto también diagnóstico desde inicios de siglo, una educación rígida y tradicional. De acuerdo con ese documento que se ve y que lo he visto en varias ponencias de esta jornada, titulado La crisis educacional, publicado por Kimantú unos pocos días antes del golpe, la educación chilena era profundamente antidemocrática. En su segunda página, este documento comienza con la siguiente cita, que es la que vemos ahí en la diapositiva. Usted sabe que no es lo mismo que su hijo estudie en una modesta escuelita rural que en un colegio particular, con modernas salas de clase, buenos profesores, canchas de deporte. ¿Para qué seguir? Usted conoce perfectamente las diferencias. Y usted también sabe que el futuro que le espera al niño que camina kilómetros para llegar a su escuelita rural es bastante distinto del que tendrá el alumno del colegio particular. Esto significa que la bonita frase educación para todos es solo eso, una bonita frase. A pesar de los avances en materia de expansión del proceso de escolarización desde el 20 y la universalización de la matrícula escolar alcanzada en el ciclo primario, la educación básica durante el gobierno de la democracia cristiana, esos problemas continuaban afectando a la educación, principalmente a la educación rural, y en particular las trayectorias de aquellos niños y jóvenes que o bien vivían en pueblos rurales o más adentrados en el campo. Si bien las niñas y niños, a diferencia de sus padres o sus abuelos, lograban acceder a la escuela, era súper difícil mantenerse y completar los ciclos escolares. La deserción, en este diagnóstico, era un problema muy complejo, y acá voy a citar unas cifras para dar cuenta de esto. De acuerdo con los registros del año escolar del año 68, si en primero básico desertaba 1 de cada 3 estudiantes, 2 de cada 3 escolares matriculados en octavo no terminaban el año lectivo. Por lo tanto, la proporción se invertía al finalizar el ciclo escolar. Y en el mismo libro publicado por Kimantú se señalaba que una de las principales razones por las cuales persistía este problema era la pobreza de las familias y por consiguiente el trabajo infantil. Y acá cito: el trabajo de los pequeños es casi la regla entre los hijos de campesinos que tienen que ayudar a las labores del campo. Y como señaló acá, vamos a citar un periódico del semanario El Siglo, el órgano de comunicación del partido. Un texto editorial señalaba:
un gran porcentaje de niños matriculados en escuelas primarias abandonan sus clases a mitad de año. Lo hacen impelidos por la miseria de su hogar, por la nutrición, por la imperiosa necesidad de trabajar en cualquier cosa y aportar algunos pesos a los precarios recursos de las familias. A mediados del siglo XX, la mayoría de las niñas y niños de los sectores rurales egresaban, al momento de egresar de la educación primaria, se incorporaban prácticamente automáticamente al mundo del trabajo. Varias de las personas que hemos entrevistado para este proyecto Fondesit y también para otros proyectos internos de la universidad en las cuales hemos utilizado la misma metodología, nos han dado cuenta de lo anterior. Por ejemplo, uno de nuestros entrevistados que consideramos para esta ponencia, Manuel Muñoz, hijo de un conjunto de 12 niños, de 12 hijos que poseía el inquilino del Fondo Santa Isabel, tenía 6 años cuando ingresó a la escuela particular, el Maitén, que estaba en el Fondo Santa Isabel, y recuerda cuando tenía 12 años, y acá cito: llegó el administrador general al colegio, don Alberto Araya, diciendo que le faltaba gente para las papas, para sacarle hierbajos, para rasgar porotos. Y me dijo: ya, tú eres bueno para trabajar, vamos, ¿para qué vas a estudiar más? Y obligado a salir. Fuimos varios, los más grandes. Asimismo, la experiencia del profesor Juan Celis, a quien también entrevistamos y quien a sus 13 años ingresó a la Escuela Normal de Curicó, comenzó a trabajar como normalista hacia finales de la década. Ya, y principalmente en el periodo de la Unidad Popular. Su experiencia nos permite también confirmar este punto. Dice: Juan cursó 2 veces el 6º año básico, no porque tuviera malas notas, dice Juan, sino porque no tenía otra alternativa. Imagínense, un cabro chico de 12 años, ¿qué hacía en el campo? En el colegio nomás. Y esta misma situación le ocurrió al profesor Jesús González, oriundo de Auquinco, un poblado muy cercano a la comuna de Chépica. Y según recuerda, Jesús González dice: casi todos los niños salían a trabajar al campo y era más o menos la perspectiva que nosotros teníamos. Esta perspectiva, en la cual hacía referencia nuestro entrevistado, se relaciona con las bajas expectativas que poseían las familias campesinas sobre las trayectorias escolares de sus hijas e hijos. Y si bien las fuentes históricas dan cuenta de avance en materia de la expansión de la escolarización y la cobertura escolar y los cambios también en la propiedad agraria vinculada al 60, las bajas expectativas continuaban operando como un factor que producía un retardo en la expansión de la escolarización. Y una nota publicada en el periódico El Rancagüino daba cuenta de esto. Dice: en general, la olla del campesinado se agranda y ahora su chiquillo va al colegio. Puede llegar a ser en pocos años un médico y él, creerlo, se ha convertido en el hombre más importante del momento. Ahí hay un proceso en que comienzan a cambiar las expectativas en torno a las trayectorias de las niñas y niños hijos de campesinas. Y en esta presentación seguimos esta idea de ir presentando, exponiendo relatos del trabajo empírico que hemos realizado en la actual región de O'Higgins. Ya hemos señalado que para el gobierno de la Unidad Popular, como aparece ahí en la diapositiva, la democratización educacional era vista como un mecanismo para hacer frente a la crítica realidad del sistema escolar y lograr así también avanzar en la concreción de su proyecto sociopolítico. Y tal como han evidenciado diversos historiadores e historiadoras, como Leonora Reyes, Luis Osandón, Fabián Cabaluz, entre 1970 y 1973 la política de democratización educacional siguió 3 lineamientos principales basados en las temáticas discutidas, y esto lo hemos visto también en las ponencias que se han presentado, en particular las ponencias del día miércoles,
temáticas que eran discutidas en el marco del Congreso Nacional de Educación llevado a cabo en diciembre de 1971. En primer lugar, la democratización se relacionaba con el acceso a la escuela, profundizando la tendencia de ampliación de las oportunidades educativas que venía ya desarrollándose décadas antes. En segundo lugar, también como señalan estos historiadores, la democratización también se orientó a promover y fortalecer la participación de las comunidades. Y finalmente, los esfuerzos también se orientaron a transformar el currículum escolar, intentando democratizar los contenidos en las escuelas. Y tal como demostró la historiadora Camila Silva en su libro Escuelas Pobladoras, la crisis educativa también fue explicada por el gobierno de la Unidad Popular por el carácter neutral del espacio escolar. Porque la escuela continuaba siendo vista como una institución, y acá citamos, una institución cerrada en sí misma, poco comprometida con el contexto de las y los estudiantes. En el proyecto educativo de la Unidad Popular, la comunidad, y acá citamos un texto del Ministerio de Educación Pública también, una estrecha vinculación entre las escuelas y las comunidades. Y en este sentido, ese texto fue fundamental, el de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, la cual daba lineamientos para la construcción de locales. La mayoría de las escuelas fueron construidas en el periodo en sectores rurales, pero tenemos información que no necesariamente en sectores rurales del Valle Central, sino que en las zonas norte y más al extremo sur. Y en este sentido, la escuela, al tener esta apertura, no solo era vista como un espacio en donde profesores y alumnos enseñan y aprenden, sino un local donde la comunidad convive, se reúne, y acá cito, se organiza para progresar y para mejorar sus niveles económicos, culturales, intelectuales y artísticos. Entonces, este documento en particular señalaba como un nuevo concepto de escuela que sirviera y acá citamos nuevamente, a las juntas de vecinos, los centros de madre, organizaciones juveniles, deportivas, y terminaba la cita con esta idea de la comunidad entera. Y sabemos que este concepto de escuela integrada a la comunidad no era totalmente nueva, sino más bien era parte constitutiva, por ejemplo, del movimiento de Escuela Nueva de principios de siglo y también de las reformas educativas inspiradas en él, así como también durante el periodo de Frei Montalva, que también utilizaron estos lineamientos para construir locales escolares. Las fuentes que nosotras analizamos y que estamos continuando levantando ahí en el territorio, nos permiten sugerir que finalmente el cambio está dado, como vamos a evidenciar en esta oportunidad, por una mayor entrega de participación a los diversos estamentos de las comunidades, ya los diversos actores que formaban parte de las comunidades educativas, que no necesariamente eran quienes estaban apoderados o estudiantes, ¿ya? Y acá vuelvo a citar el mismo documento de la escuela, de la crisis educacional, en que dice que la relación entre las escuelas y las comunidades debían configurarse a partir de los siguientes términos. Y aquí cito: la escuela, 1, utiliza todos los elementos y recursos que pueda obtener de su comunidad. 2, la comunidad participa e influye en las actividades educativas y formativas de la escuela. Y 3, tanto la escuela como la comunidad toman en consideración los problemas educacionales locales y coordinan sus esfuerzos para buscar las soluciones adecuadas. En términos prácticos, lo anterior se tradujo en lo que señalamos a continuación. Por un lado, se promovió que organismos comunitarios, gremios, centros de padres y apoderados tuvieran un papel más activo, y esto es lo que pretendemos analizar a partir de los casos que hemos recuperado y las historias de vida. Y por otro lado, también se solicitaba que padres, apoderados, madres y la comunidad entera colaboraran con la escuela, y esto nos parece importante, dice el texto de la crisis educacional, aportando los recursos y contactos para cumplir ciertas clases y cursos,
es decir, participan también en la enseñanza. Y algo que nos interesa relevar también es que los estudiantes debían, y las comunidades en general, debían colaborar con las escuelas planteando ciertas necesidades o requerimientos en términos de formación de oficio profesional, sirviendo como factor de referencia a la escuela para informarse sobre los requerimientos de la actividad productiva local. De hecho, se planteaba que esta relación escuela-comunidad también iba a ser fortalecida porque los estudiantes iban a realizar trabajos voluntarios a centros comunitarios, aportando a las campañas de alfabetización, de difusión cultural, deportiva, entre otras. En este marco, el objetivo de esta charla es examinar la relación escuela-comunidad en zonas rurales durante la UP, a partir del análisis de algunas dimensiones de la vida cotidiana escolar y comunitaria, ¿ya? De diversas escuelas primarias rurales, tanto rurales de pueblo como rurales ubicadas en el campo profundo, en dos provincias en particular, Cachapoal y Colchagua. Y la metodología que nosotras hemos utilizado en este y otros proyectos que se relacionan está dada por entrevistas semiestructuradas realizadas a ex estudiantes y ex profesores de estos establecimientos, documentación emitida por el Ministerio de Educación Pública, fuentes hemerográficas. Hay, producto de la pandemia y los cierres de los archivos, no, hemos estado como un poco imposibilitadas de seguir profundizando en la revisión de prensa, pero tenemos fuentes del Rancagüino y El Siglo, y también los documentos de la revista de Educación. También tenemos, como aparece ahí, libros de registros de escuelas rurales, en donde se iban escribiendo, los visitadores de escuela, los inspectores, iban escribiendo como el registro y dan cuenta como de la parte de la experiencia más de la vida cotidiana. Y lo que es importante también, hemos tenido acceso, y acá nuevamente agradecemos a las profesoras y profesores que nos han facilitado sus archivos personales. Ya, de hecho, la mayoría de las fotografías son de las y los profesores que hemos entrevistado. Y al respecto, nos parece muy interesante señalar que nuestro posicionamiento teórico-metodológico se inscribe en aquello que la investigadora mexicana Elsie Rockwell plantea como imaginar lo no documentado, complementando los documentos de archivo con la historia oral. Principalmente porque eso nos da cuenta de la experiencia escolar fuera de los silencios que poseen los archivos documentales, al menos los ministeriales. Y al respecto también, en la base de que esta propuesta más amplia, que excede al periodo de la Unidad Popular, que es lo que estamos trabajando nosotros, historia de la educación rural entre dictadura de Ibáñez y dictadura de Pinochet, planteamos también que las escuelas, y esto yo creo que es relevante para comprender después, las escuelas poseen, y acá cito nuevamente a Rockwell, una historicidad propia, intrincada y muchas veces inconclusa, en las cuales se entretejen una compleja rama de confrontación y relación de colaboración entre los distintos procesos también generados por el Estado, por los sectores sociales y los propios actores. Desde esta perspectiva, nosotras nos adentramos en estas dos provincias en particular, a analizar estas dimensiones constitutivas de la experiencia escolar. Pero antes de pasar y darle la palabra a Nidia, quiero comentarles rápidamente sobre el contexto social y educativo de las provincias que analizamos. Y esto se inscribe en un proceso, como saben, mucho mayor también de reforma agraria, y queremos conectar también con lo que, con la propuesta programática de Allende en este tema. En la propuesta programática de Salvador Allende estaba esta idea de
eliminar el latifundio, debido principalmente a las condiciones de miseria y abandono en que se encontraban las haciendas, y los campesinos que habitaban e inquilinos que habitaban en ellas, principalmente por las malas condiciones de viviendas, el analfabetismo, que si bien comparativamente con otros países en Chile era bajo, aún en los sectores rurales había cifras importantes. Y por este motivo en el programa de gobierno de Allende está esta idea de que solo la lucha del campesinado, y aquí cito, con el apoyo de todo el pueblo puede resolverlos. El actual desarrollo de los combates por la tierra y la liquidación del latifundio abre nuevas perspectivas al movimiento popular chileno. Entonces, estas denuncias, que también son parte fundamental del diagnóstico que realiza el gobierno de la Unidad Popular para levantar sus propuestas, coinciden con el diagnóstico de otros organismos que también se adentran en la realidad social y educativa de los inquilinos en las haciendas. Según los datos levantados por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, el CIDA, en 1960, el 90% de las viviendas rurales se encontraban en mal estado, y un estudio realizado en 1966 por el ICIRA, en 200 fundos de la zona central, establecía que el 33% de los encuestados está en un nivel de subnutrición incuestionable, y el 29% se debate al nivel de subsistencia, y solo algo más del 38% ha logrado superar el nivel de dieta mínima. Los inquilinos eran fuertemente presionados por la incorporación de mano de obra familiar para desempeñar las tareas del fondo. Como señalábamos hace un ratito atrás, los escasos salarios empujaban por la pobreza a las familias campesinas a mantener diversas estrategias de sobrevivencia, y entre las cuales se encontraban el trabajo infantil, y por ende eso afectaba en los procesos de escolarización de niñas y niñas campesinas. Según recuerda una de nuestras entrevistadas, la profesora Amanda Virot, y acá cito su entrevista, en ese tiempo los dueños de fondo hacían que los hijos grandes tenían que pagar la obligación, un día a la semana salir a trabajar con el papá al fondo. En la misma línea, un texto publicado en el Rancagüino, al referirse a las familias que tomaron terreno por no tener cómo cumplir con la obligación, se exponía esto. Voy a ir más rápido porque ya van 30 minutos. Una madre explicaba al cronista que tenía 8 niños pequeños que vivían en un ruco y que le habían pedido el terreno, porque aquella vivienda era un desafío a cualquier autoridad que quisiera implementar ahí la reforma agraria. Ella no podía hacer ninguna mejora porque su esposo es inválido y los niños muy chicos. Los mayores son ya obligados del fondo y por lo tanto no pueden asistir al colegio. Ellos en su corta edad ya están heredando la triste pobreza y la ignorancia de sus padres. Y tenemos un entrevistado que confirma también cómo afectaba el trabajo de su padre en su propio proceso de escolarización, y según evoca, dice: mi misión antes de ir al colegio era encerrar los terneros. Vivíamos allá arriba nosotros y teníamos que salir a buscar los terneros. Yo creo que por eso no aprendí. Yo llegaba al colegio al segundo recreo, porque se me hacía tarde encerrando a los terneros. Esa era mi misión con mi papá en la casa. Entonces, eso a mí me perjudicó porque yo llegaba todos los días atrasado al colegio. Al final, yo me acuerdo que la profesora me dijo: yo no puedo perder el tiempo y dedicarme a ti y dejar al curso de lado. Igual vas a venir al colegio, pero te voy a poner al último. Estos procesos de transformación, que es lo que tanto de la reforma agraria como de la reforma educativa, lo queremos plantear acá en la exposición, porque a partir de las diversas entrevistas que hemos realizado, dan cuenta finalmente de ciertas continuidades en torno a la relación de escuela y comunidad, pero también ciertas rupturas, que es lo que queremos mostrar a continuación. Y para esto planteamos dos dimensiones, parte de la experiencia escolar, que se relacionan en primer lugar con las continuidades y los cambios en torno a esta idea de la escuela abierta a la comunidad, y también
¿cómo se promueve? Y acá viene una ruptura como para anticipar, en torno a la participación en la toma de decisiones de diverso nivel que están orientadas a democratizar el espacio escolar y social. Nidia. Muchas gracias. Bueno, hacemos este vínculo porque consideramos también que la reforma agraria permite, digamos, junto con la reforma de educación que se genera en 1960, generan un gran impacto en las comunidades rurales, que entre otras cosas van a posibilitar el acceso y mantención de muchos más estudiantes en el sistema escolar. Vemos que esta transformación va a permitir, con el surgimiento de la ley de sindicalización y luego de la ley de reforma agraria, va a ir configurando un nuevo escenario en el mundo rural, ya que va a bajar la presión que tienen niños y niñas sobre sí mismos para acceder y mantenerse en la escuela. ¿Ya? Entonces, lo que hemos podido ver también en los libros de registro es este aumento sostenido, que bueno, que en las cifras a nivel nacional también se ve. Hemos podido ver cómo las familias pueden mantener a sus hijos y mantenerlos para llegar a sortear, digamos, por lo menos lo que había en la comunidad, primero hasta sexto, luego séptimo y octavo cuando se va ampliando. ¿Ya? Y lo consideramos importante para el contexto porque también da la posibilidad de participación social y el entrar a esta escuela abierta a la comunidad. ¿Ya? Entonces, dentro de estos dos procesos es que evocamos, digamos, y planteamos los relatos que hemos extraído de las entrevistas desarrolladas en el territorio. Entonces, dentro de estas historias de vida que hemos podido recabar, ya tenemos en esta primera dimensión de una escuela abierta a la comunidad, ver esta relación, ya de cómo los agricultores, o sea, cambian, hay una nueva perspectiva, hay horarios de trabajo regulares distintos a los que habían antes de la ley de sindicalización, ya, y eso permite, digamos, una nueva relación entre patrones y campesinos, y una nueva perspectiva también de trabajo, ¿ya? Aquí es donde la escuela, en algunos de los lugares que hemos visto, se abre, pero a recibir estas reuniones donde los campesinos empiezan a organizarse para trabajar también en los asentamientos, ¿ya? Sin embargo, hemos visto que no hay una relación como fuerte entre por lo menos los docentes y los asentamientos, ¿ya? Pero sí vemos cómo la escuela se abre, ¿ya? Y esta apertura además implica un fuerte compromiso de los docentes normalistas que están trabajando en estas escuelas, ¿ya? Para emprender procesos como de desarrollo social y comunitario, ¿ya? Acá tenemos el relato del profesor Luis Sánchez, quien está trabajando en ese momento en la escuela de Puquillay, había llegado en la década del 60, ¿ya? Y es cuando él hace el análisis de un movimiento y un mayor proceso como de apertura de la escuela, ¿ya? Vinculado a 1966 hasta 1973, ¿ya? Entonces nos plantea este compromiso de trabajar en la escuela, de aportar trabajo comunitario, trabajo incluso de su familia, y ve cómo comienzan a formarse estos clubes deportivos que aparecen mucho en estos territorios ya, las organizaciones locales también como los clubes de madres, juntas de vecinos, las organizaciones de niños y de juventud para participar en distintas actividades, ¿ya? Esta escuela, que es reiterado, se abre a la participación de la comunidad y le reiteran en los mismos apoderados que ahora los niños vienen a la escuela a jugar, como que hay otro tipo de escuela, ya no la escuela solamente donde se iba a aprender, ya también se aprendía jugando. Tenemos otros relatos que también nos permiten como seguir esta narrativa ya de esta escuela que está abierta, pero también que se abre a la participación social. Y en las comunidades rurales emerge muy fuertemente la fiesta, ¿ya? Y la fiesta, pero ya se empieza a desarrollar en los años 60, ¿ya? Y esta fiesta, digamos, tiene que ver con la generación de festividades locales, como los festivales de primavera, ya que son muy importantes en distintas comunidades rurales, es la celebración del territorio, y en esta celebración se incorporan a trabajar centros de apoderados y familias para construir, digamos, todo lo que significa poner en marcha estas actividades sociales, ¿ya? Estas actividades sociales, en el caso de la escuela de Placilla, de la escuela La Dehesa, que es denominada en la comunidad como la Universidad de la Dehesa, ya tiene un fin además. Ese fin es, una vez diagnosticadas las problemáticas de la escuela, ya trabajar para
cumplir con algunos proyectos de la misma escuela, comprar los materiales necesarios, y en este caso lo que nos recuerda la profesora Amanda Virot es que con lo reunido en esta fiesta logran construir, pavimentar una cancha, ¿ya? Tenemos otros procesos, digamos, o otras historias de desarrollo de esta fiesta local, ya que tiene una organización que sale desde la escuela y que también es uno de ellos es el Pigüelo Patriótico, que se desarrolla en esta escuela también, pero que tiene que ver con la recolección que la misma escuela hace de las primicias que se llaman en el campo, que son las cosechas locales. Y esas cosechas locales, que son de uva y la generación de vino, los primeros vinos locales, son ocupados en las festividades de la escuela. Así hay una correlación solidaria, digamos, de la comunidad para con la escuela, y que se utiliza para costear precisamente las necesidades de esta localidad, ya de esta escuela en particular. ¿Ya? Podemos ver cómo estas distintas festividades se van a utilizar también estos recursos para los implementos escolares, ¿ya? Y tenemos el caso, lo que vemos en la fotografía, que vemos la construcción de este caballete, que es el printo del que nos habla el profesor Luis Meneses, ¿ya? Y la colchoneta, que colocamos esta imagen porque estas colchonetas y el material es hecho por los estudiantes mayores de la escuela, ¿ya? Así tenemos aquí como procesos, lo que no provee el Estado, digamos, lo provee la comunidad, ¿ya? Entonces, la revista de gimnasia, que también es importante, y en esta atracción de los profesores normalistas, en esta idea de desarrollo local también, que generan cada cierto tiempo estas revistas de gimnasia para atraer a la comunidad local, y como les digo, son las actividades que marcan el tiempo en la comunidad rural. Ya el mes de la actividad es lo que moviliza a la comunidad en algún momento determinado del año a la participación, ¿ya? Entonces vuelve a aparecer como fenómeno la participación social asociada a la escuela, ¿ya? Y dentro de estos relatos que nos es importante hacer relevar, ya aquí tenemos una fotografía de una salida pedagógica de la escuela nocturna de la dehesa, ya que se desarrolla también en la década del 70, y esta escuela, digamos, fue consolidándose, digamos, en todo el proceso, como partiendo desde aumentar la básica, séptimo y octavo, y luego además generar como una nocturna para los adultos de la comunidad, ¿ya? Además de eso, hay desarrollo local, ¿ya? ¿Por qué? Porque emerge fuertemente el liderazgo social y político de los docentes normalistas de la comunidad, y en esta comunidad es donde nos dice la profesora Amanda Virot, nos dice, con Tulio, mi esposo, se creó el quinto básico, el sexto, el séptimo, el octavo, la escuela nocturna hasta cuarto medio, y nos plantea que todas esas cosas que hicieron allá, y que fueron muchísimas, nos dice, no había luz eléctrica, mi esposo, el esposo don Tulio es el que ayuda, que es del director de la escuela, se hacen los trámites, dice, para colocar la luz, no había agua potable, y también eso se considera esa ampliación para el lugar. Cuando él llegó no había norias, dice, se pusieron estanques, ¿ya? Entonces, incluso durante este periodo compran un terreno para hacer un huerto escolar, ¿ya? O sea, esta escuela es una escuela que se abre a la comunidad, que tiene un fuerte proceso de desarrollo también, de incorporar, de atraer el desarrollo local, de generarlo, y de compromiso político y social de sus docentes, ¿ya? La profesora Amanda Virot fue subdelegada presidencial, y el director Tulio era el regidor del Partido Radical en la época, ¿ya? Así que se convierten también en líderes sociales y políticos de estos territorios. Y así es como vamos explorando como estas distintas como relatos, donde la escuela en las localidades rurales se constituye como un eje activo, ya es el motor de las comunidades, ya, y aquí el profesor Jorge Rosas establece como este relato del sentir, que siente la comunidad con este eje activo, dice, el sentir, el juego de los niños ahí en la comunidad es distinto a sentir a los niños cada uno en su casa, es como una fiesta. Los hogares más cercanos escuchan muchísimo el ruido de los niños, y se nota demasiado los sábados y domingos cuando no hay clases, ¿ya? Ese era el sonido, los niños y la escuela era el sonido de la comunidad, ¿ya? Así relata Jorge Rosas como la fortaleza de esta escuela, digamos, de la escuela en las comunidades rurales, la característica principal de ella, ¿ya? Y por otro lado, la segunda dimensión, y voy a ir cerrando con ello, es que los profesores también relatan procesos en los que pudieron
influir en la toma de decisiones de sus comunidades, ¿ya? No solamente de la escuela. Nos hablan comparando mucho, aquí es donde aparece mucho la comparación con dictadura, ya es difícil incluso en la entrevista no hacer ese quiebre porque está muy marcado el comparar un momento en el que los consejos de profesores eran más democráticos, dice, donde se vigilaba desde la provincial cuando se hacían reuniones, que los profesores tuvieran libertad de hablar en sus escuelas, ¿ya? Y eso también lleva a que los profesores participen ampliamente, digamos, y tengan este sentido de liderazgo también comunitario bastante aceptado por el resto de la comunidad. Ya esta cita también nos permite adentrarnos como a lo que planteaba el normalista cuando llegaba a un territorio, ya con esta idea de llegar a una comunidad. El profesor Manuel Arenas destaca que cuando llegan al territorio, ya a la escuela de Yaquil, que está en Nancagua, dice que van ellos a tener fuerza, van juntos para concientizar esa comunidad y poder sacarla adelante. Dice que llegan a una escuela que era vieja y ahí pasan a una nueva donde no tenían ni noria. Ya decir que la noria de esta escuela fue construida por estos profesores normalistas, que había sido parte del intencionamiento que le había dado la misma escuela normal de Curicó, de cómo debían desarrollar el trabajo en las comunidades rurales, y además plantea que cuando ellos llegan en 1973, ya había un fuerte proceso de participación. Dice, había mucha más participación en actividades en la comunidad, sobre todo deportivas especialmente, porque el colegio le organizaba actividades, tenía activa la comunidad en distintas áreas, hasta trabajos para las mamás, los papás. El colegio era el centro de la comunidad. ¿Ya? Entonces, vemos como reiterado esto y también vemos cómo cuando llega al 1973 ya ve un proceso de participación social dentro de esta escuela. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, cómo otro profesor llega a, como este profesor llega, que es el profesor Luis Pedro Muñoz de Nancagua, profesor normalista formado en Santiago ya, en la escuela normal, ahí perdí el dato, en la Escuela Normal Abelardo Núñez, ¿ya? Y que él tiene también desde su llegada a la comunidad también una fuerte participación y liderazgo social, y él plantea ya en la década del 70 que él se moviliza ya y moviliza a la comunidad para cambiar una decisión del alcalde que era la compra de un camión de basura. Dice que desde la escuela, él, que es director de la Escuela de Hombres de Nancagua, se opone a esto y va a la radio, va a escribir a La Razón de San Fernando, dice, escribe en La Razón de Santa Cruz. ¿Por qué? Porque lucha por un bus escolar. ¿Ya? ¿Para qué? Para conectar, para atraer a los estudiantes de los sectores rurales, para además lograr que los estudiantes de Nancagua y de los sectores rurales se proyectaran para seguir estudiando en la enseñanza media. ¿Ya? Entonces él ve que este bus escolar gratis podía trasladar a los niños a Santa Cruz o a San Fernando, donde sí podrían tener la opción de continuidad, ¿ya? Y esto, digamos, es lo que vamos viendo como este compromiso, esta participación decisiva también del normalista en las comunidades donde está inserto. Y con ello entonces cerramos este proceso de relatos para que podamos hacer las conclusiones. Sí. Para cerrar, queremos señalar algunas conclusiones del trabajo que continuamos desarrollando en el marco de estos varios proyectos que están como unidos en la región. Y en primer lugar, también en estas conclusiones vamos a pasar a responder la pregunta que nos planteaban también, así que ahí en el chat, que queremos destacar que el liderazgo social y político que poseen los normalistas en las localidades rurales en que se desempeñaron eran fundamentales. Porque este liderazgo nosotros lo planteamos como una dimensión continuista de los procesos que se venían dando desde hace unas décadas atrás y que fue fuertemente promovida desde la reforma de las escuelas normales durante la década de 1940. Como donde se intencionaba mucho más esta idea de una pedagogía ruralista y que formara a las normalistas y los normalistas como actores decisivos en las comunidades y en los territorios. Por lo tanto, este proceso nosotras lo vemos como una
como un proceso que evidencia este carácter continuista de apertura de las escuelas a las comunidades que se venía dando desde el normalismo. Y referenciando, bueno, al profesor Iván Núñez, yo creo que esta relación entre escuela y comunidad formaba parte, creemos que formaba parte de la fase final de consolidación del Estado docente, a través del mecanismo de formación de docentes a través de las escuelas normales. Sin embargo, creemos que es fundamental considerar que sí se profundizó durante el periodo de la Unidad Popular como una manera de promover la democratización social y educativa, la participación social desde la escuela. Y específicamente, como vimos, las experiencias de la y los entrevistados dan cuenta de una articulación que es mucho más profunda por parte de las y los docentes normalistas con sus comunidades locales para resolver problemáticas educativas y también resolver problemáticas que afectaban a las comunidades y que no eran resueltas por el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia y Camila, por su excelente presentación. Se supone que ahora, o sea, no se supone, ahora vamos a dar el paso un poco a un intercambio de preguntas o de opiniones, que sea lo más franco y abierto posible. A pesar de que Camila ya respondió la pregunta, la voy a decir porque los demás, la gente que está viendo no la conoce y quizás podrían profundizar un poco en ella. Un saludo a Camila y a Nidia, estoy leyendo. Me gustaría preguntar, ¿ustedes perciben los procesos históricos educativos entre Frei y Allende como continuidad, profundización o quiebre? Continuidad y profundización. O sea, en estas dos dimensiones hay un proceso como de imbricación de estas dos lógicas que precisamente viene dada por lo que conversábamos con Nidia, como la persistencia de estas prácticas que están relacionadas con lo que en el fondo sí llamamos la pedagogía ruralista, que también es parte como de una gramática de la escuela y de la institución escolar en los campos y en los pueblos rurales, en que las y los profesores normalistas sí eran el motor de las comunidades, y eso se profundiza, y este es el cambio que advertimos a partir de las entrevistas, se profundiza durante el periodo de la Unidad Popular. Por lo tanto, hay una continuidad que es lo que planteábamos como desde la idea del profesor Iván, en torno a la consolidación de este Estado docente que finalmente, bueno, es interrumpido, y ahí también tenemos como investigación, o sea, sí, como entrevistas, como en esta visión de, claro, se interrumpe ese proceso, pero en las comunidades rurales también hay un poco de continuidad durante la dictadura también, no es como que se rompe totalmente. Bueno, ahí depende del caso, hay distintos tipos de escuelas también en dictadura, hay escuelas que están súper vigiladas y otras que hemos trabajado esta idea de la escuela como castigo, y que dependiendo también de la distancia respecto a los centros urbanos, ahí hay una diversidad de establecimientos rurales que es interesante y que es lo que hemos seguido. ¿Ya? Pero respecto a ese periodo en particular, los 3 años, claro, una continuidad, pero que se profundiza a partir de esta idea de participación más activa, que es promovida desde las y los profesores respecto a las comunidades. Nidia, no sé si quieres sumar. Sí, que hay otras rupturas y que también es una línea de investigación que estamos siguiendo, y que tiene que ver con qué pasa con los asentamientos una vez que toman el control, digamos, del territorio, ¿ya? Y hemos llegado por ahora a una escuela cuya administración pasa de la hacienda al asentamiento campesino, a la dirección de los asentamientos campesinos, ¿ya? Y también rastreado a través de la prensa,
escuelas que luego de los asentamientos, luego de la conformación de los asentamientos también, que escuelas que se construyen o empiezan a funcionar en los lugares de las casas hacendales, de las haciendas, ¿ya? Pero digamos que es una línea de investigación que estamos siguiendo y que tenemos que profundizar. Sí decir que es un relato como de corta duración también cuando hablamos con nuestros entrevistados, entre los que es difícil hacer como el quiebre, ya la mayoría hace un relato de continuidad también, si lo miramos como en su propio relato, cuando les preguntamos por la unidad popular y específicamente lo que ocurre en la escuela en el periodo, lo que más relato o a lo que más referencia hacen es a la implementación de la Ley de Educación Sexual, por ejemplo, que es lo que les toca aplicar directamente. ¿Ya? Pero en lo otro, la participación lo ven como un proceso continuo y sí lo ven como un proceso de profundización en el sentido de que hay docentes que asumen mucho más liderazgo político dentro de sus comunidades, porque está permitido hacerlo, está la posibilidad de hacerlo. Y ese liderazgo es como muy notorio en las comunidades donde hay normalistas que van a ser regidores y regidoras en varios pueblos de estas provincias. Gracias por la respuesta. Yo no sé, Cristian, si tú tienes alguna pregunta. Yo tengo varias, la verdad, pero... Sí, pero tengo varias, pero está la Carolina que levantó la mano. Carolina, disculpa. Sí. Disculpa. No, no te preocupes, Sebastián. Ya. Siguiendo un poco con esta línea de la continuidad, yo sé que todavía está en un estado muy emergente, pero Camila y Nidia han logrado identificar si esas posibilidades que tuvieron las escuelas rurales de continuar post golpe de Estado con esta lógica comunitaria tuvo alguna vinculación con los grados de militancia política de los profesores normalistas, si esto significó o no un quiebre mayor en algunas escuelas que en otras. ¿Nidia? Sí, de hecho, es uno de los temas que hemos estado analizando también. Decíamos con la Camila, dime qué tan adepto eres y te diré cuánta libertad tuviste, que también es algo que existió. Sí, era nuestra frase de análisis interna. Pero sí ocurre en las localidades más cercanas, sobre todo a las grandes ciudades, ya como las capitales de provincia, ya el ser más visible. De hecho, hay algunas escuelas donde posterior al golpe continúan con estos carnavales de verano y con todas estas actividades, fiestas de primavera, y son publicadas en el diario, porque también desde el régimen se quiere demostrar que hay una cierta continuidad. Pero no es tal, digamos. En lo que hemos estado investigando, nuestros docentes nos dicen, hay fracturas dentro de las escuelas, o sea, tuvimos dentro de la escuela a quien tomó posición por un bando y por otro, y hay una ruptura dentro de eso. Ahora sí, en la escuela de Placilla, que es esta escuela que les decíamos de la Universidad de la Dehesa, sí la distancia de alguna manera permitió que durante un tiempo ellos siguieran realizando sus actividades, por el aislamiento, finalmente, porque ellos tenían que dar cuenta al retén de carabineros que estaba pueblos más allá, kilómetros a la redonda, digamos, entonces muchas veces no iban a supervisar lo que ellos hacían, pero sí los docentes dicen que hay cosas que sí dejaron de hacer por temor, como otras escuelas donde los docentes y los directivos decidieron irse, se autoexiliaron, o donde otros fueron relegados, que esa es otra línea que seguimos con Camila también de investigación. Sí. Muchas gracias. Solo sumar esta idea también de la escuela rural como castigo, que yo creo que es importante, que hemos trabajado como, hay un castigo que es un castigo negativo y un castigo positivo. O sea, en esta idea claro, de cuán adepto eras o cuán militante eras a la unidad popular, mientras más lejos o más cerca de los centros urbanos, y cuánta vigilancia tenías también respecto a eso. Hay escuelas rurales en que las y los profesores que son trasladados a estas escuelas distantes, claro, son vistas como castigo porque no tienen acceso al servicio, pero hay otros profesores y profesoras que ven este castigo a la escuela lejana como el lugar en donde pueden continuar desarrollando su ejercicio profesional sin ningún tipo de vigilancia. Entonces es súper interesante como que es muy distinto a lo que yo he investigado como en
la vigilancia de las escuelas en dictadura, porque eran las escuelas urbanas, las escuelas de Santiago, y que no es la escuela que está en el campo profundo, en donde el profesor y profesora todavía tiene un espacio de autonomía profesional y comunitaria mucho más amplio. Sí, y decir que, por ejemplo, de los casos que nosotras expusimos, de la profesora Amanda Viró, de don Tulio, que habían sido también dirigentes, que habían sido regidor y delegada presidencial, bueno, ellos finalmente tienen que salir de esa escuela el 76, y todos los casos que les presentamos son profesores que tienen que dejar sus escuelas, ¿ya? Y dejar, en el caso de la profesora Amanda y su esposo, porque ya habían delaciones de que ellos habían tenido vínculo con los campesinos del lugar, y eso hace que ellos salgan del lugar, ya que tengan que cambiarse. Y gracias a eso tuvimos a la Amandita y en el territorio donde vivo ahora, digamos, donde se trae todo lo que hacían en Placilla, los festivales de primavera, las actividades, donde nadie la conocía, y pudo seguir desarrollando estas estrategias de apertura a la comunidad. Cristian, Carolina, no sé. Sí, yo, bueno, quitar, digamos, el trabajo, está en proceso, así que ojalá que puedan seguirle sacando más provecho. Pero ya con esta presentación me parece que ya se ve que hay resultados interesantes. Tenía un par de consultas. La primera, me parece que algo recién mencionaba la Nidia, que tenía que ver con ver si han detectado la presencia como de algunos conflictos en torno a la escuela que pueden ser derivados quizás de, me imagino, de la reforma agraria, de repente. Ya me parece sumamente interesante esto de entender que la escuela en el periodo tuvo este carácter social, desbordaba solo el ámbito educativo, más o menos, pero no sé si han detectado algunas presencias de conflicto. Me imagino, por ejemplo, resistencias de latifundistas a expropiaciones, y que eso a lo mejor, pienso, ¿no? La reforma, los planes era construir escuelas en esos lugares, cosas así, no sé, me imagino. Y lo otro que también una consulta, también si lo han detectado, es decir, la respuesta podría ser no. No sé si lo han detectado como qué vislumbraba el mundo campesino, por ejemplo, respecto a educación, pero más allá un poco de la educación primaria. Pienso en las escuelas agrícolas que se venían levantando desde, bueno, distintos periodos, pero en esa zona era bien fuerte. Y ahí aprovecho de comentarles de que hay una tesis de una investigadora brasileña, Joana Salem, que plantea que habría habido un proceso como de revolución educativa en el mundo campesino, y posterior a la dictadura vendría a ser una contrarrevolución, ¿ya? ¿Y por qué lo recordé? Porque todas esas escuelas de ahí, de esa zona precisamente, San Fernando, todas las escuelas agrícolas, se privatizan directamente y se pasan a mano de la Sociedad Nacional de Agricultura el año 77, me parece, la primera en Chile. Es decir, a los grandes grupos empresariales, no a medianos campesinos ni a medianos agricultores, no, directamente a la Sociedad Nacional de Agricultura. No sé si aparecen, por eso lo pregunto un poco. Sí, teníamos el dato del primer traspaso, que parece que es el 76, que es de un liceo que estaba en San Fernando. Está. Que es el primero que se transfiere, no me acuerdo si es el 76 o 77. Carmen de San Fernando. Sí. 77. Sí, 77. Es que yo trabajé mucho tiempo con ese liceo. ¿Verdad? Oh, carito. Sí, tenemos como esa información. El problema es que ahí estamos limitadas también como por el Fondesit. Como el Fondesit es primaria, es básica, nos estamos enfocando en la escuela, en el proceso de escolarización y expansión en escuelas básicas. Entonces, y ahí nos estamos metiendo en el territorio, y es algo que nos ha pasado con las escuelas agrícolas desde el 29 en adelante, que
están súper presentes en la investigación, pero como que las tenemos que ir dejando al margen de cierta forma, porque si no se nos abre un campo y un mundo que es tremendo. Así que no hemos profundizado en aquello. Lo tenemos ahí como referencia. De hecho, en la provincia de Cardenal Caro tenemos como varios datos en torno a eso, como al proceso que se acelera en ese sector. Pero ahí también me da culpa, como la provincia de Cardenal Caro por un tema como de lejanía, también nos ha complicado un poco investigar hacia allá. Entonces, por eso nuestra focalización en estas dos provincias en particular. Aun cuando mi familia es de Cardenal Caro, como que no tengo mucho dato ni informante clave, entonces ahí hay un tema de la pandemia también. Por lo tanto, esas temáticas como que se nos han quedado un poquito al margen, ahí, están en el tintero. ¿Qué era lo otro? Conflictos Los conflictos. Sí, conflictos en la escuela post dictadura hemos visto entre estudiantes, por ejemplo. Lo que pasa es que hay una fractura también entre habitantes de las localidades rurales por la reforma agraria y la contrarreforma agraria. Ustedes saben que acá hay procesos de represión fuerte y también que implican la expulsión de muchos campesinos de las haciendas y de los asentamientos. Y además la aplicación de un decreto, del decreto 208, que va a dejar fuera a los campesinos del asentamiento de la posibilidad de adquirir tierra. ¿Ya? Entonces, precisamente en una de las localidades que estamos trabajando, que es La Compañía y con el asentamiento Carlos Cortés, aquí hay una fractura y que hace que entre apoderados no se saluden luego, hay unos que tocan tierra, otros que no, ¿ya? Y además hay campesinos que son traídos desde otras localidades y desde otros lugares del territorio. Entonces, hay testimonios de algunos estudiantes en algunas localidades que dan cuenta como que hay esta ruptura entre la escuela entre estudiantes, ya es lo que hemos podido ver hasta ahora, porque también dentro de los intereses está como ver a los distintos actores que intervienen en el proceso educativo, como lo conversábamos con Camila, de ver la interacción entre estudiantes y cuál es su experiencia escolar, la de los docentes y también de la comunidad local, porque entendemos que la comunidad local es parte de la comunidad educativa, así lo trabajamos en las localidades rurales. Yo creo que en virtud del tiempo tendremos que quedar acá. Estamos pasaditos, creo, y queremos terminar bien, no que la gente se vaya antes de que